Buenas noches a todos. Mi nombre es Ricardo Kuhn, soy secretario de Formación y Capacitación en el PAN Querétaro. Les damos la bienvenida una vez más a, a nuestro curso, el cual está titulado Narrativas del Poder, mensajes políticos que informan a los ciudadanos. El día de hoy, pues empezaremos con nuestra sesión número 5. El tema que vamos a ver es análisis discursivo, conceptos clave y enfoques teóricos. Va a ser un curso muy interesante. Y el ponente del día de hoy se llama Miguel Jaramillo Luján. Él tiene un magíster en gobierno de Universidad EAFIT Colombia 2016. Es especialista en comunicación y conflictos armados por la Complutense Madrid España 2003 y comunicador social por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Y pues bueno, ¿cuál es su perfil? Es profesional en temas de estrategia, gobierno, liderazgo público, comunicación, publicidad y marketing. Tiene experiencia de más de 25 años como docente, periodista, analista, columnista y bloguero en medios nacionales e internacionales de América Latina, principalmente en Perú, Costa Rica, México, Ecuador, España, Guatemala, Venezuela y Colombia. Ha elaborado y liderado equipos de marketing y comunicación de organizaciones públicas y privadas de la región. Ha sido consultor de gobiernos en varios países de América Latina, catedrático de pregrado y posgrado en Colombia, Perú, México y España y ponente académico en varios eventos internacionales. Así que recibimos con un fuerte aplauso virtual a nuestro ponente, Miguel Jaramillo Luján. Y bienvenido, Miguel. Adelante. Ricardo, muchísimas gracias por el aplauso virtual. Gracias a todos por la conexión esta noche con nosotros. Vamos a ver si Alejandra nos puede poner la presentación ya y ya se está proyectando para que demos inicio a la clase que vamos a tener en estas hora y media, hora 40, que estaremos haciendo pues una aproximación a un tema que es muy voluminoso, pero que obviamente vamos a tratar de hacerlo sencillo, cercano, que conceptualmente pueda quedar muchas enseñanzas, mucha aplicabilidad. Un saludo para todos los que se están conectando desde diferentes regiones mexicanas y una gratitud especial pues como por este espacio. Vamos entonces adelante, vamos al siguiente slide. Digamos la aproximación que yo tengo, que es bien importante tenerla clara, es la aproximación precisamente de los sueños, igual que este discurso que creo que para todos es inolvidable. Vamos adelante, por favor. Play. Está sin sonido, Alejandra. Bueno, mientras se resuelve el tema del sonido de este discurso que es memorable, pues para mí uno de los discursos más memorables del último siglo en la historia de la humanidad, que es el discurso de Martin Luther King en Washington, que se refiere al I Have a Dream, precisamente en momentos de una coyuntura compleja por el racismo en los Estados Unidos, por los derechos raciales en los Estados Unidos, pues llegan estas palabras. Will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls
will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children be able to sing with new meaning, my country tears of thee. Sweet land of liberty of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghanies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Bueno, desde el Lincoln Memorial, este es uno de los discursos más inolvidables, yo diría que en Occidente y en la historia de la humanidad en el siglo XX. Con este discurso pues damos inicio a este ejercicio que vamos a tener esta noche de tratar de profundizar, entender, digamos, de una manera muy clara lo que significan las narrativas de poder en los mensajes políticos, sobre todo en clave de como se plantea, de informar a los ciudadanos. Yo diría que no solamente de informarlos, sino de orientarlos, de formarlos, de enrutarlos, de movilizarlos. Me gusta mucho la palabra movilización. A mí me gusta mucho desde la teoría de la comunicación la palabra reeditor, que es convertir a un ciudadano en un reeditor. Vamos adelante, por favor, Alejandra. Lo primero que, digamos, quiero dejar claro es que la comunicación es un arma bien poderosa, que definitivamente por temas éticos debería estar siempre en en las manos adecuadas, con las personas adecuadas, y eso es fundamental, ¿cierto? Yo no creo que todo valga en términos de comunicación, ni que, digamos, cualquier argucia sea válida, sobre todo en tiempos de tanta palabrería, de tanta verborrea, de discursos tan vacíos en la práctica, ¿cierto? Como decimos muchas veces los estrategas políticos, sin tierra no hay aire. Es decir, si yo no demuestro con hechos lo que estoy diciendo, pues poco me sirve, digamos, esa comunicación en tanto arma poderosa para lo que quiero lograr, ¿cierto? Y obviamente respetando los límites éticos del respeto a la vida, respecto a la equidad y todos los principios y valores que yo sé que ustedes comulgan con ellos. Vamos adelante, por favor. Muy importante esta definición, son tres conceptos que a veces tienden a confundirse y que me parece fundamental poder entenderlos: el contenido, la narrativa y el discurso. La distinción entre estos tres conceptos es esencial para poder construir
mensajes que conecten con las emociones de las personas. Estamos claros en que el área límbica del cerebro es el área fundamental que yo debo impactar con mi propio contenido, mi propia narrativa, mi propio discurso. Vamos a entender estos conceptos para poder saberlos manejar de una manera adecuada y no caer en errores que nos afecten la dinámica y la técnica. Yo creo que un verdadero especialista o alguien que trabaja en comunicación política o alguien que se mueve en comunicación política, pues debe tener muy claro esto, sobre todo en tiempos de prosumidores, en tiempos donde los perceptores son seres que no existen, ya se acabaron como los dinosaurios, los receptores ni los perceptores hoy existen, sino que hablamos de prosumidores. Vamos adelante, por favor. Primero, ¿qué es una narrativa? ¿Qué hablamos cuando hablamos de una narrativa? La narrativa es el corazón de la historia, es la que me permite conectar datos y emociones que le dan sentido a lo que yo quiero decir. La narrativa que yo defino es fundamental, incluso para poder acercarme a una marca política, de una institución pública, de un partido, de un líder político. Entender muy bien esa forma de narrar es entender el corazón mismo de la historia, la conexión entre datos y emociones que le dan sentido al propósito del mensaje. ¿Qué sería de un mensaje si no tuviera una forma en la que pudiera ser narrado para ser atractivo y llegar a la emoción del prosumidor? Sería terrible. Entonces, eso es lo que definimos cuando definimos o cuando hablamos de narrativa. Vamos al siguiente, por favor. Siguiente concepto, el contenido. El contenido son todos aquellos elementos tangibles que sostienen la narrativa. Cifras, imágenes, anécdotas que la hacen concreta y convincente. Si hablamos de contenido, estamos hablando del trasfondo, ¿sí? Del trasfondo, porque si no se volvería una mera enunciación de sentimientos. Y la mera enunciación de sentimientos o de temas perceptuales, pues no es más que una prosa. Pero cuando hablamos de un discurso político, no solamente como el de Martin Luther King, sino de cualquier discurso de un líder político, de un partido, en una campaña, en un gobierno, en cualquier ejercicio, podríamos hablar de una verborrea que suena muy linda, pero que no tiene cifras, imágenes, anécdotas, trasfondo, que pueden hacerlo más concreto, más real, más tangible y por ende más persuasivo. Tiene más potencia persuasiva una narrativa que tiene contenido a una que no tiene contenido. Yo creo que todos hemos visto en muchos escenarios políticos hoy en el mundo, en el planeta, ciertos discursos sin contenido, ciertos discursos que son más propaganda, ciertos discursos que son más conceptos totalmente banales, sin datos, sin cifras, sin anecdotario, sin expertise, ¿cierto? Que le quitan obviamente concreción y persuasión. La comunicación y sobre todo cuando se trata de poder generar narrativas potentes y discursos potentes en mensajes políticos, debe tener un contenido, pero no debe estar hiperventilado de contenido, que ese es el otro extremo. El extremo es la banalidad con el vacío de contenido, pero el otro extremo ya es la hiperventilación de contenido, donde casi que los mensajes están llenos, tan llenos de cifras, de anécdotas, de datos, que se convierten en un discurso más digno de una tesis de grado que de una narrativa política. Si hablamos en América Latina, pues estamos hablando de un 45 a 55% de personas que no tienen siquiera los primeros grados de primaria, algunos ni siquiera con un nivel de alfabetización. Por ende, la sencillez, o sea, el hacer digeribles los contenidos es una condición sine qua non de cualquier líder político hoy, así como hacerlos emocionales y emocionantes para que sepan llegar. Para mí son tres claves. Primero, que sean sencillos, bien planteados, sujeto, verbo, predicado y una estructura sencilla. Segundo, que, claro, memorable. Primero, la claridad. Lo segundo, la memorabilidad. Y es que puedan ser retenidos por la memoria del prosumidor. Y lo tercero, es que sean emocionantes. Si no impactamos el área límbica del cerebro, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. Y aquí estamos hablando no solamente del discurso tradicional, sino del metadiscurso que hoy transita a través de historias verticales en TikTok, del metadiscurso que hoy construimos con inteligencias artificiales, de los metadiscursos que pueden aparecer en generaciones más jóvenes a través de ciertas plataformas y mensajerías donde ellos se comunican. Entonces aquí no estamos hablando de un tema pues de los años 60 en Estados Unidos,
el discurso finalmente prevalece en la historia del tiempo. Estamos hablando es de nuevas narrativas y de nuevos escenarios, ¿no? Y de nuevas plataformas sobre todo. Vamos adelante, por favor. Y hablamos del discurso. El discurso es el vehículo de la narrativa. Es la forma en que se adapta y cobra vida en palabras para diferentes audiencias y momentos. Yo creo que aquí no estoy hablando únicamente de discursos en tanto un atril, un acto público, un micrófono, sino que ese atril, ese acto público, ese micrófono, y pueden ser tantas plataformas, pueden ser plataformas de construcción colectiva digital, metalingüístico, paralingüístico, simbólico, con significados y significantes diversos. Pero centrémonos un poco en el discurso tradicional. Una tarima, un atril, un barrio, un espacio físico en el que yo me estoy dirigiendo a 100, 200, 1000 personas, pues el discurso es ese vehículo que utiliza la narrativa, ¿sí? Y es la forma en que se adapta y cobra vida en palabras para diferentes audiencias y momentos. ¿Esto qué supone? Supone que el discurso es un vehículo que me permite adaptarme a diferentes tipos de personas, grupos etarios, grupos socioeconómicos, grupos políticos, tendencias y demás. Y si le aplicamos un buen discurso, una buena investigación, por ejemplo, con una escucha social, vamos a tener nubes de palabras que nos brinda la ciencia de datos que me permiten a mí poder llegar a diferentes audiencias y diferentes momentos. Si sabemos leer muy bien el timing, podremos saber en qué momento hablar de qué, dependiendo de la fuerza discursiva que le queremos poner a nuestra intervención. Vamos adelante, porfa. La comunicación implica estos 5 elementos para mí, me parece que son temas sine qua non. Primero, formación. El buen comunicador tiene buena formación y no solamente el buen comunicador, sino las personas que están dedicadas a construir la comunicación, a estructurar la comunicación, a planear los escenarios de la comunicación, a planificar los tiempos de emisión, a rescatar lo que digan las audiencias frente a la comunicación que se lidera, porque son diferentes espacios, diferentes momentos para los cuales hay que tener formación. Formación técnica como la que ustedes están recibiendo en este momento, donde están entendiendo muy bien y claramente, espero que lo entiendan. Si alguno tiene la duda, me levanta la mano de qué es un prosumidor, por ejemplo, porque es un término que he usado mucho desde que empecé la presentación, pero no sé si todos lo tienen claro, porque es un término que se ha vuelto un tanto común, sin embargo es bueno poderlo tener claro para la aplicabilidad directa. Listo, entonces eso es bien importante. Aprovechen esta formación, levanten la mano todo lo que quieran, intervengan todo lo que quieran, que aquí voy a estar para sus puntos de vista, opiniones, pero también para resolver las dudas que haya. Lo segundo, la buena comunicación implica entrenamiento, ¿cierto? Lo que no se entrena no se asimila. Entonces, no se trata solamente de recibir buena formación. Yo puedo tener todas las bases teóricas del mundo, todas, 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 entender todos los conceptos teóricos del mundo, pero si yo no me entreno para comunicar bien, pues yo no voy a poder utilizar los diferentes lenguajes. Yo no voy a utilizar bien un concepto como convergencia, por ejemplo. No voy a saber cuándo usar una voz activa, una voz pasiva, cómo utilizar los adjetivos, cómo construir mi discurso, mi narrativa, ¿sí? No voy a entender el timing muy bien. El entrenamiento es precisamente probarse en la clínica. El 90% de las cosas que aprendemos las aprendemos gracias a que las ponemos en práctica. Entonces no se trata solamente de escuchar teoría, sino de poder poner en práctica lo que estamos aprendiendo. El tercer concepto para mí es equipo. Yo creo que un buen líder político, un partido, una organización política, una candidatura, una campaña, un gobierno, una persona que quiera aspirar, debe tener equipo. La política no se hace por individuos ni por islas. Brilla uno, sí, hay un vocero, sí, hay alguien que lidera, listo, te compro ese argumento, pero siempre tiene que haber equipo. Y el equipo es el que me permite a mí, como mínimo, la divergencia, como mínimo el tener o compartir puntos de vista que son distintos, es decir, que yo pueda construir consensos en medio del disenso. Es decir, tengo diferencias con otras personas de mi equipo que me generan contrapeso frente a mis propias opiniones. O tengo un equipo que me hace una tan buena investigación que me permite reevaluar todos mis conceptos.
sobre cómo puedo comunicar mejor. O tengo un equipo audiovisual que lo estoy actualizando permanentemente y que desde la técnica y desde el contenido me está permitiendo reevaluar o conectarme con nuevas audiencias. O tengo un equipo de investigación tan bueno que es capaz de decirme con qué audiencias me estoy conectando y con cuáles no y de qué forma. ¿Sí? La constancia también es una característica importante de la comunicación y es que no existe una marca partido, una marca líder, una marca territorio o una marca en política que no se posicione con la constancia. Y la constancia es manejar la misma narrativa, la misma causa, el mismo personaje si quiero posicionar una marca. Y no cambiarla a los 8 días porque no me dio resultado. Es perseverar. La constancia implica mucha perseverancia, es seguir adelante con una propuesta que me permita a mí llegar de una manera sencilla, no simplista, sencilla, a las audiencias con un mensaje que debe taladrar, taladrar, taladrar y taladrar. Y si ustedes miran la historia de la humanidad, los grandes comunicólogos cerca de partidos políticos en los Estados Unidos, en Sudáfrica, en Europa, detrás de grandes causas sociales, en América Latina también, han sido constantes en taladrar, taladrar y taladrar un mensaje bajo una convicción, pero la convicción no es meramente que se me ocurrió un día, lo escribí, lo empecé a taladrar, no, sino que lo estudié muy bien, estudié su narrativa, estudié discursivamente, estudié un framing, estudié unas audiencias y creo que esto va a generar un posicionamiento, ¿cierto? Y los casos los hemos visto en muchos sitios de América Latina, donde yo creo que se ha dado ese posicionamiento y donde pues obviamente eso es fruto de la constancia. Y una buena comunicación también implica la anticipación o la reacción. Y es saber de manera anticipada cómo se pudiera, cómo se pudiera dar los hechos posteriores a una situación política o a una situación, un efecto comunicacional. Cada vez que hablamos de comunicación hablamos de persuasión. Es imposible que alguien quiera comunicar sin querer persuadir. ¿Sí? Mi interés esta noche es que a ustedes les quede algo de todo lo que estoy diciendo y que al menos desde la práctica puedan entender qué es una narrativa y cómo comunicar políticamente con más fuerza. Yo me puedo anticipar al efecto o la evaluación que pueda tener esta charla o esta formación o este curso que están ustedes recibiendo, ¿sí? Pero también puedo reaccionar oportunamente. En ambos aspectos, digamos que la capacidad de lectura de los tiempos es fundamental tanto para anticiparme a las circunstancias que van a venir posteriormente a un hecho comunicacional, como saber reaccionar en un momento determinado frente a dichas consecuencias. Listo. Esto es fundamental tenerlo presente. 5 elementos claves de la comunicación, repito, formarse, entender los conceptos, fundamental, sin conceptos no hay posibilidad de práctica. Segundo, entrenar es volver a la praxis dichos conceptos. Tercero, tener un equipo sencillo, pragmático, pero siempre hay que hacer equipo, como mínimo para generar contrapesos, como mínimo para generar posiciones encontradas, como mínimo para poder entender la diferencia. Debe haber constancia, perseverancia en esa comunicación. La comunicación que varía tanto no termina posicionándose en el área límbica del cerebro de los prosumidores de ninguna manera, ¿sí? En medio de un panorama comunicacional tan turbulento como el que tenemos hoy, por ejemplo, en México, es fundamental poder entender la constancia como ese ejercicio que hace que las personas ya me recuerden a partir de un eslogan, de unas palabras claves, de una aproximación emocional desde mi narrativa y desde mi construcción. Y la anticipación o reacción, ya lo acabo de decir, es planificar por escenarios, anticiparme a los posibles efectos y obviamente saber reaccionar frente a esas circunstancias. Vamos adelante, por favor. Porque de una u otra manera, digamos que la reacción o el mundo que vivimos hoy es un mundo donde tenemos una exacerbación política manifiesta, ¿sí? Que muy bien han relatado las caricaturas. Estamos viviendo tiempos de una gran crispación política, donde pareciera que el que más grita, que el que más vocifera, que el que más puñetea, que el que más agrede puede ser el que más puede tener una narrativa, digamos, que puede prevalecer por encima de narrativas que están planteando políticas públicas serias, un manejo responsable del Estado, unas posturas mucho más equilibradas y unas posturas mucho más centradas en los temas esenciales del mundo hoy.
la pobreza, la miseria, la protección del medio ambiente, la seguridad, pero muchas veces la narrativa se deja llevar más por la fuerza comunicacional expresiva de los actores y no necesariamente por el trasfondo. Enorme reto. Enorme reto para los que piensan solamente que la política pública, la fuerza discursiva per se proyecta algo, pero no entienden que las formas también cuentan. Y detrás de estas formas existe una narrativa. Y a veces la narrativa puede ser vociferar, puñetear, tener algún tipo de reacción de indignación, ¿sí? Yo aquí no estoy satanizando, ni tampoco estoy elogiando la crispación que me lleva al caos, porque muchas veces esa crispación de la fuerza caótica también es un lenguaje per se, y hay que entenderlo como tal, hay que contrarrestarlo. El asunto es que a veces la fuerza de la narrativa, ¿cierto? Desde el poder y desde la construcción del mensaje político, se hace muy perfecta, se hace desde la ciencia política perfecta, pero en la puesta en escena es donde se falla para poder llegar a las diferentes audiencias. Y allí en la puesta en escena también hay que pensar en lo simbólico, hay que pensar en lo semiótico, hay que pensar en las emociones de las audiencias, en las emociones a las que lleva el tema para poder trasladarme a una comunicación política modelo 2025, porque esto cambió y la crispación hace parte de una narrativa recurrente. Por ende, la puesta en escena es válida, sí. Por ende, la crispación es válida, sí. Por ende, las posturas encontradas son válidas, sí. ¿Cómo las planifico? ¿Cómo las planteo? ¿Tengo el sujeto para poderlo desarrollar? Esas ya son otras preguntas que valdría la pena hacerse. Vamos adelante, porfa. Hasta ahí vamos bien. Si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, me la pueden escribir al chat que tenemos abierto o pueden tomar la palabra, levantan la mano y con Hola, el buenas mayor de los noches. gustos. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Soy Laura Alejandra. Hace rato mencionaste algo muy interesante de que muchas veces se piensa de que el que más grita, el que más alto habla, el que más enérgico se pone, pudiera parecer que es el más poderoso, ¿no? El que tiene más carácter. Estuve hace un tiempo estudiando un certificado de psicología positiva del doctor Martin Seligman que habla sobre las fortalezas del carácter y es muy interesante que el término carácter muchas veces lo hemos confundido con el que más grita, el que habla más fuerte, al que es más enérgico, cuando pues la verdad es que es todo lo contrario. De hecho, él mencionaba que la palabra carácter viene del griego formar el carácter, marcar la personalidad con cualidades distintivas, ¿no? Pero que sean cualidades positivas como la sabiduría, la justicia, la templanza, la trascendencia, la humanidad, el coraje. Eso es el verdadero carácter de la persona y muchas veces lo hemos mal utilizado en los mensajes que comunicamos. Diana, muchísimas gracias. Voy a darle la palabra a varios y ahorita ya de pronto comento un poquito lo que ustedes están diciendo. Juan Olvera, adelante. Eh, bueno, primero buenas noches a todos. Eh, bueno, también como dijo la compañera Laura, bueno, un gobernante debe también de tener debe de tener carácter, ¿no? Para ejercer su voz de mando, ¿no? También, si no tiene voz de mando el gobernante, no va, pues se van a burlar en primera de él y no van a dejarlo hacer nada, ni su trabajo, ni ese tipo de situaciones, ¿no? Y debe de tener una narrativa fuerte, una voz de mando muy clara, ¿sí? Y se tiene que hacer conforme a las funciones de cada uno de los de cada gobernante, ¿no? Al igual, al igual que también los servidores públicos, más los de seguridad pública, van a tener un poco de carácter, porque han tocado casos de que si un policía tiene carácter, pues va a tener voz de mando y van a obedecer tanto sus elementos como pues el ciudadano pues, dirá que pues, no es autoridad, pero pues, desafortunadamente ellos son la autoridad, le guste o no le guste, ellos siguen siendo autoridad.
aunque no les guste, pero ellos tienen la voz de mando y ellos son los que imponen los reglamentos y las leyes y las normas. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias, Juan, muy amable. Nicolás León. Hola, buenas noches, Miguel, buenas noches. Yo nada más bueno, quisiera ser muy breve respecto a esto que tú mencionabas, Miguel. Me gustaría que me respondieras una pregunta. En el discurso, en porcentaje, ¿cuánto sería como tal discurso verbal u oral? ¿Y cuánto sería en porcentaje de gesticulaciones? Brazos, manos, incluso la postura. Es nada más como tal esa duda bueno, pues me gustaría como que lo manejaras precisamente en porcentajes para hacerlo como más entendible o interactivo. Muchas gracias. Perfecto, Nicolás, muy buena pregunta. Paso entonces a responder las preguntas como en el orden. No, la caracterología me parece fundamental, ¿cierto? Incluso va más allá de lo temperamental, porque el temperamento puede venir mucho más de la genética, el carácter se puede entrenar un poco más y me parece fundamental. En la segunda participación, por supuesto, yo creo que tiene que haber una contraofensiva gubernamental donde pues un líder político debe tener alguien o una postura o una persona o alguien que represente la contraposición a lo que él quiere transformar. ¿Cierto? Allí la contraofensiva puede parecer impositiva. Entonces hay que cuidar mucho la imagen impositiva que se tiene per se desde el gobierno para el ciudadano de a pie. Eso desde la narrativa es fundamental. Y la pregunta que hacía Nicolás, pues digamos que desde lo paralingüístico estamos hablando de que lo verbal representa, perdón, lo no verbal, la expresión de imagen representa el 75% del discurso y el 25% representa lo verbal, de la retentiva que tienen las audiencias. Entonces la gente retiene en un 75% la forma y pueden estar reteniendo ustedes el acento mío, el acento colombiano mío, mucho más que lo que estoy diciendo. O mi casaca roja, o mi biblioteca en el fondo, o los gestos que hago con la mano, o algún apunte que yo haga, digamos, desde el lenguaje semiótico no verbal, va a generar una mayor retentiva de lo que genera lo verbal. Por eso es tan importante la puesta en escena, y yo no soy enemigo de la puesta en escena, porque hace parte de la narrativa política moderna. Esa excesiva adoración a la narrativa verbal está mandada a recoger. Ni siquiera Martin Luther King. Revisen el discurso, miren sus gestos, miren quiénes estaban atrás, miren la composición de una producción televisiva todavía muy arcaica, pero es real lo que estaba pasando allá en el Lincoln Center en Washington. Y es parte de la construcción narrativa que hay que hacer para que esos discursos llenos de contenido puedan calar en audiencias prosumidoras y puedan generar con elementos que a hoy, modelo 2025, mayo, puedan generar impacto. De lo contrario, vamos a seguir pensando en modelo 1980, 1990, y eso ya es prehistoria. Ya hoy estamos hablándole a audiencias mucho más ocupadas, mucho más dispersas, que consumen menos contenido, muchísimo más audiovisuales. El 95% de la gente hoy se está conectando por celular, ¿sí? Y el 98% de los contenidos que se consumen acá son videos verticales. Entonces, hoy tenemos que reorientar esto a un escenario donde no se trata solamente de lo que digo, sino de cómo lo digo. ¿Listo? Claves para un buen discurso, me parece a mí, para un buen discurso. Primero, la empatía, el empatizar con las personas es fundamental. En esto el lenguaje verbal y no verbal es clave. ¿Cómo me pongo yo en los zapatos de quienes escucho, de mis audiencias? ¿Qué herramientas de escucha social digital tengo? ¿Qué inmersión tengo yo con las audiencias que me están consumiendo? ¿Qué tanto entiendo mis prosumidores? Segundo, la autenticidad, y en eso la naturalidad es fundamental. Ya no tenemos tarimas, no tenemos tapetes rojos, ya a la gente le chocan las tarimas altas, le chocan los atriles, los micrófonos. La gente espera que de la mano, con la cercanía, haya cada vez más autenticidad. Y es impresionante como uno lo ve en ciertas narrativas de partidos, líderes políticos mexicanos, sobre todo a partir de los hechos ocurridos este fin de semana con los jueces, que tiene sacudido no solamente el entorno mexicano, sino latinoamericano,
cómo la autenticidad de ciertos personajes, los estoy viendo en Guatemala, en Panamá, en Dominicana, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en México también, cala per se, pero el problema es cuando la autenticidad no tiene fondo o cuando la autenticidad no lleva a ningún lado. La gente se enamora de los personajes auténticos, por supuesto, pero qué chévere que el personaje auténtico tenga además un trasfondo de discurso. Tercero, la relevancia. ¿Qué tan relevante es ese discurso para lo que la gente espera? ¿Cierto? ¿Qué tan importante, qué tanto toca el metro cuadrado del ciudadano mexicano? Ese discurso que yo estoy diciendo, eso que quiero decir. Cuarto, ya lo decía ahorita, la claridad, y es enredar al mínimo las palabras, es quitarle ese alambre de púa que a veces tenemos en el discurso político de querer enredar las cosas y llenarlas de una edulcoración innecesaria. Y el quinto, llamamos en digital el engagement, y es el enganche. ¿Qué le queda a la gente de lo que usted dice? ¿Sí? ¿Qué le queda a la gente? ¿Qué retiene la gente de tantas cosas que se podrían decir en un momento determinado, pero que de una u otra manera, tanto en lo digital que se puede medir en el enganche, yo no creo ni en seguidores ni en likes, eso no sirve para nada, ni en términos prácticos con una campaña, ni en términos prácticos con gobierno, ni en posicionamiento de marca. Creo en el enganche, en lo que la gente realmente captura, se queda, retiene, se apropia de ese enganche, tanto en lo discursivo oral como en lo discursivo digital. Listo, vamos adelante, porfa. Y en esto juega un papel supremamente importante la coherencia, ¿sí? Los discursos deben ser consistentes y lógicos. Deben conectar todos los elementos de forma muy fluida. Una historia fragmentada o contradictoria pierde impacto y credibilidad, ¿cierto? Si entramos a dar varios discursos, varias palabras como partido, como líderes políticos, como integrantes de una militancia política, pues lo que nos va a pedir las audiencias es coherencia, y resulta que ese discurso no son solamente mis palabras, sino que es mi actuación. Y en tiempos de Gran Hermano, donde estamos rodeados de cyborg, que nos pueden grabar en video, en audio a través de sus celulares, la coherencia es mucho más importante. He visto líderes políticos hablando acerca de la protección de los animales, que luego les cogen un video maltratando sus gatos, sus perros o maltratando animales, ¿sí? Entonces la coherencia y la consistencia no solamente debe darse desde lo verbal, sino en la práctica, porque son cosas que pasan una gran factura a nivel de reputación y a nivel de voto, porque a veces pareciera que personajes como estos pueden ser incoherentes todo el tiempo y no les pasa nada, porque estamos esperando una sanción legal, pero muchas veces la peor sanción que hay en política es la sanción social, el ostracismo o el accountability electoral, ¿cierto? De que es el castigo en las urnas. Entonces, la coherencia es un elemento fundamental, fundamental del discurso, aparte de conectar todos los elementos, repito, de manera fluida. Si hay contradicciones en lo que yo estoy diciendo, pues allí puedo perder impacto y se afecta mucho la credibilidad y la reputación. Vamos adelante, por favor. Digamos que en clave de esto hay una tendencia en general en América Latina, muchas veces en caer en las dicotomías extremas de la famosa lucha de clases, ¿sí? La lucha de clases narrativa se convierte en un recurso a veces facilista, contradictorio, pero que exacerba los ánimos, genera crispación en sectores socioeconómicos, tanto empresariales o de poder o de élites poderosas o de sectores en pobreza, miseria, clase media, ¿sí? Pero muchas veces el trasfondo de la política pública o el trasfondo de las soluciones no aparece lamentablemente cuando hay discursos dicotómicos de lucha entre ricos y pobres, de lucha entre tiranos y libertarios, de lucha entre progresistas y ultraderecha, de lucha, ¿cierto? De diferentes luchas ideológicas, dependiendo del escenario que tenga una campaña, un gobierno, cuál sea el tema de esa campaña, cuál sea el tema de ese gobierno y cuál sea el panorama que esté reinando. El populismo, ¿cierto? El populismo se basa muchas veces, lamentablemente, en esos discursos que se roban el alma de las audiencias, pero que no dejan ningún tipo de compromiso. ¿Sí? Por eso la propaganda es tan peligrosa. Desde toda la historia de la humanidad ha existido la propaganda, ¿cierto? Ha existido la propaganda en tanto herramientas que buscan robarse el alma, buscan robarse las emociones de las audiencias,
pero no se detienen mucho en poder entender el trasfondo de lo que se está movilizando a través de dichas emociones. Me hago entender. Se exacerban los sentimientos de lucha entre dos sectores, blancos, negros, altos, bajos, etcétera, etcétera, o a veces hasta en tres sectores, pero siempre se aparece como adalid que toma partido por la mayoría para resolver el problema que una minoría está generando. Y esa minoría se convierte en el villano y el héroe se convierte dentro de esa heroicidad de un storytelling donde todo vale para poder aniquilar al villano. Y esto lo que hace es generar polarización, generar odios, generar incluso círculos de odiadores al mejor estilo de Elizabeth Noel Newman, la escandinava, que hablaba pues obviamente de la teoría de opinión pública más conocida, que es la espiral del silencio. Y en esa espiral del silencio de comunicación de masas, pues las personas simplemente se ven involucradas en la toma de un partido. Tomar partido por un héroe, por un villano. Y generalmente queremos tomar partido por un héroe. Ese es el verdadero trasfondo de muchas de estas narrativas en política. Vamos adelante, por favor. La autenticidad también es una característica fundamental de un discurso. Un buen discurso que es exitoso es genuino, resuena emocionalmente con las audiencias por ser genuino, por ser auténtico. Esto se logra reflejando valores reales y experiencias compartidas, lo dice un documento de la revista Harvard Business Review de 2014. Y yo le agregaría como componente a la autenticidad que la gente valora hoy mucho la naturalidad en la expresión. Valora mucho las palabras claves que hacen parte del vocabulario de la persona. Valoran mucho más lo que no está tan prefabricado, sino que hace parte de esa naturalidad con la cual se expresa la gente del común. Sin embargo, hay líderes políticos que no entienden que la gente ya no los cataloga como gente del común. Entonces muchas veces los ve uno como cantinflas, tratando de representar palabras que ellos en la vida dirían, vistiéndose como en la vida se vestirían, estando en sitios donde no les queda nada bien lo que están haciendo, tratando de parecer auténticos. Cuando los vemos en sus redes sociales, en escenarios, lugares, palabras y personas totalmente distintas, y es de lo más ridículo que existe, ¿sí? Por eso la autenticidad narrativa, y ojo que yo me salgo acá permanentemente del discurso oral, porque para mí lo discursivo es 724, la marca de un líder político. El líder político comunica 724, está lanzando discursos 724. No llega a un sitio a decir un discurso sin que la gente haya visto sus redes sociales, su Instagram, su TikTok, ¿sí? Y haya descubierto realmente de qué está construida su marca. Sí, hoy estamos 724 expuestos a eso. Hoy no podemos decir que es que mis redes sociales no comprometen mi trabajo. Bah, basura, basofia. Eso no es verdad. 724 somos la marca que proyectamos en lo digital y principalmente en nuestras redes sociales y principalmente hoy, hegemónicamente en Instagram y en TikTok. Entonces, yo no puedo partir de una autenticidad cuando yo no estoy reflejando mis valores, mis experiencias de manera coherente y consistente en todos los escenarios de comunicación pública que tengo. Vamos adelante, por favor. Recuerden que me interrumpan cuando quieren, si hay algo que les resuena, si hay algo que les queda, pues bienvenida cualquier intervención. La narrativa también se refleja en lo comercial y se conecta en lo comercial con el espacio público, con la apropiación que tienen las personas en el espacio público. Se refleja con las marcas, se refleja con la relación que se tenga con esas marcas y con la vivencia que tienen los ciudadanos del espacio público. La narrativa política de los partidos, la narrativa política de los líderes políticos, de los funcionarios de gobierno y de cualquier líder, siempre se conecta con una realidad que es una realidad comercial y una realidad que está presente en diferentes espacios de la vida para ser ocupada, para reemplazar incluso a veces hasta lo público, como esta imagen bien impactante que hay de una gráfica de claro marketing de guerrilla comercial en una calle, ¿cierto? Como un patrocinio, digamos, de lo público a lo privado, de lo privado a lo público, una alternancia interesante, que bien valdría un análisis semiótico, ¿cierto? Un análisis desde lo simbólico, un análisis también de la apropiación pública. Yo he recorrido varios espacios allí en zonas como Querétaro, Monterrey, también en algunas zonas
aledañas a Cancún, y ve uno mucho cierta privatización incluso de algunos escenarios de lo público y cierta inversión privada compenetrada con lo público. Estoy cada vez más convencido de que lo público no es otra cosa que una herramienta económica que activa desde las externalidades una reacción en los mercados. Cualquier decisión pública de quien gobierna impacta el mercado. Por ende, la relación o la correlación que existe entre lo público y el mercado es inherente. Quien la quiera desconocer, que se quede en los libros de Marx o en otro tipo de textos anticuados digamos, nunca pudieron ser puestos en práctica. Yo no estoy elogiando el capitalismo, ni más faltaba, pero sí creo que hay una conexión inherente en la construcción de política pública desde lo público con un factor que genera externalidades del mercado que impacta lo privado y que impacta la vida cotidiana de todos nosotros. La pavimentación de una calle, la ubicación de un semáforo, un subsidio de vivienda, son factores y externalidades que impactan lo público. Y son otras formas de comunicar lo público, son otras formas de narrar lo público. Vamos adelante, por favor. Otro aspecto que me gusta mucho dentro de lo discursivo y de cómo debe ser un discurso es la relevancia. A veces hay una desconexión terrible entre los discursos y la realidad de lo que realmente es importante para los ciudadanos. Y se encuentra uno en ciertos escenarios donde no hay mayor comprensión de los contextos social, cultural, emocional del público. Allí entre muchas herramientas, para mí, la escucha social digital es hoy una herramienta primordial para la construcción de un discurso. Y hay cualquier cantidad de herramientas en América Latina. Algunas son más comerciales, menos comerciales, pero te permiten tener nubes de palabras, te permiten tener sentimiento, te permiten tener sensibilidades del público en ciertas redes sociales masivas como Facebook, Instagram, WhatsApp, y a partir de eso poder leer y complementar incluso con un off the record que se puede dar antes de empezar el discurso a través de personas que puedan recorrer y conversar con las audiencias. Y se puede dar a partir del consumo de noticias recientes sobre una comunidad y lo que está impactando ese metro cuadrado de esa comunidad. Pero yo no puedo llegar con un discurso escrito hace 3 días a un escenario donde están pasando un montón de cosas, ¿sí? Y a veces uno ve discursos perfectos, pero totalmente descontextualizados, sin entender lo que socialmente, culturalmente y emocionalmente está pasando en una comunidad. Una comunidad que puede un día puedo escribir yo mi discurso hace 3 días para hablar de vivienda y resulta que tiene un problema delicadísimo de servicios públicos y si yo no me entero en tiempo real de eso, mis palabras entran en reversa, entran de manera inapropiada, entran por fuera de un contexto social, económico, cultural, de aseo, de elementos sanitarios fundamentales. Entonces, solamente pongo este ejemplo como la caricatura extrema de muchos discursos que son poco relevantes y resulta que es que el discurso que yo había construido hablaba de un déficit de vivienda que fue validado por el Banco Mundial. Maravilloso, un aplauso, pero no era el momento. Y resulta que mi discurso retoma las palabras de Benito Juárez y hace un recorrido por las políticas públicas de no sé quién, del partido, un gran ícono del partido. Un aplauso, pero no aplicaba porque la relevancia es una lectura en tiempo real del contexto social, cultural y emocional de un público. Además de un público que hoy se conecta en tiempo real con las noticias a través de su celular. Además de un público que hoy se conecta en tiempo real con lo que siente. Y si yo no me conecto emocionalmente con lo que la gente está sintiendo, pues apague y vámonos. Allí un discurso se convierte no más que en un saludo a la bandera. Vamos adelante, por favor. Yo creo que todos conocimos o vimos esta semana este episodio. El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa descendiendo de un avión. Digamos que aquí también existe un discurso, ¿sí? Aquí también existe un discurso, existe una narrativa, existieron múltiples interpretaciones de la situación, no hubo una postura oficial que planteara o diera alguna explicación frente al manotazo que le metió la primera dama francesa al presidente Emmanuel Macron. Sin embargo, digamos que aquí podríamos decir dos cosas. ¿Existe o no existe discurso? ¿Existe o no existe discurso? Por supuesto que hay discurso. Existe un discurso que
más allá de la interpretación que tengan las audiencias, pues pone en riesgo la imagen y la reputación de un gobierno y de un gobernante. Puede parecer un episodio normal de una pelea entre una pareja, ¿sí? Pero cuando se enarbolan las banderas de lo público, desde un partido, desde una posición de gobierno, nada es casualidad, todo es causalidad. Y aunque ocurran hechos casuales, soy yo el que los convierto en causales para poder capitalizarlos o no. Por ende, situaciones como estas se convierten en elementos discursivos de una gran potencia, si se saben manejar bien. Si no se saben manejar bien, pues obviamente terminan convirtiéndose en lo que cada persona interpreta desde su saber y entender. Vamos adelante, por favor. Yo quiero es que abramos mucho la mente a entender que lo discursivo no es solamente lo que se escribe, lo que se plantea, lo que se saca frente a una cámara en un video vertical, lo que se construye con base en una prefabricación establecida y esquemática, sino que tenemos discursos, narrativas, héroes, villanos en diferentes escenarios y que en política lo que tú no controlas se descontrola o tus rivales lo controlan. Y en política y en gobierno, lo que tú no planificas y se te sale de control, pues definitivamente generas una apreciación semiótica, semántica, simbólica, que es paralela a la que tú quieres intencionar. Por eso es importante tener esto claro. Otra característica de los buenos discursos, un discurso debe tener simplicidad. ¿A qué me refiero con esto? Un discurso que es claro y accesible tiene más posibilidades de ser recordado y compartido. La complejidad excesiva puede alienar al público, perdón. ¿Sí? Muchas veces estamos hablando acá fundamentalmente de que los discursos sean claros, memorables y emocionantes. Hablamos aquí de la claridad. La claridad debe llevarme a una comprensión sencilla, pero no a la simpleza, pero no a discursos simplones, sin contenido, sin fondo, sino a contenidos, hablemoslo de contenido, contenidos que tengan fondo, pero que sean sobre todo accesibles y sean muy claros para las audiencias, que las personas no tengan que devanarse los sesos, tener un diccionario a un lado o tener un traductor simultáneo para poder recordarlos y sobre todo, ojo con ese verbo, compartirlos, que eso es lo que habla del concepto del reditor. ¿Hasta qué punto el ciudadano prosumidor al que yo me dirijo se moviliza y comparte lo que digo o simplemente lo recibe y no hace eco alguno de ese discurso? Si mi discurso es claro y accesible, tiene más posibilidad de que la gente se acuerde y lo comparta. Y si yo utilizo la suficiente cantidad de plataformas para poder replicar lo que me interesa que quede en la memoria y poder generar reedición por parte del prosumidor, pues voy a generar una mayor cercanía, ¿cierto? La alienación muchas veces está de la mano de la complejidad. El adoctrinamiento está de la mano de la complejidad. La propaganda está mucho más de la mano de la complejidad. Los alambres de púa, los discursos enredados buscan efectivamente es alienar personas, que la gente crea per se, sin digerir, sin entender, sin categorizar. Entonces allí vale la pena recordar este concepto desde la simplicidad en tanto y en cuanto esas posibilidades de que la gente recuerde realmente lo que yo quise decir. A veces uno ve discursos, póngalo en la plataforma que quiera, la trila, tarima, el video, la actuación, la puesta en escena, como quieran ustedes la narrativa. Sí, porque además muchas de esas situaciones que pasan por ahí son narrativas, prefabricadas o no prefabricadas, pero son narrativas, ¿cierto? Y cómo lograr que la gente reciba un mensaje que recuerde y que además comparta, que además replique de manera intencionada, pues ese es uno de los grandes retos que tienen los buenos discursos, los discursos que se construyen de manera intencionada, que tienen puesta en escena, que tienen desarrollo semántico, semiótico, desde la expresión oral y corporal, y no solamente que están bien construidos en tanto la estructura discursiva. Vamos adelante, por favor. Por eso hoy los discursos también son un poco de esto, son un poco de las selfies, son un poco de ese público que yo llamo para que me respalde, son un poco de esos vectores energéticos del movimiento de cuerpos, manos, rostros,
son un poco de la colorimetría de mi vestuario, de los escenarios, de las imágenes, de la iluminación. Son un poco de la odotipia, es decir, del lenguaje de los olores en espacios públicos discursivos. Los cinco sentidos están hechos para comunicar y los cinco sentidos están hechos para cautivar desde lo discursivo. Por eso hoy yo no solamente tengo que hablarle a públicos masivos en tarima, sino que muchas veces este tipo de actitudes o este tipo de lenguajes en vivo, en grabaciones, en historias, en instantes, en reels, también hacen parte de unas herramientas discursivas que me generan convergencia en tiempo real. Y hoy las ciudadanías o los ciudadanos prosumidores son muy sensibles al tiempo real, ¿cierto? Por eso hay ciertos contenidos que tienen que transmitirse casi que en tiempo real. Yo diría que siempre transmisión en vivo. Todo depende mucho del control que yo quiera dar en campaña, en gobierno, a nivel de partido, a un discurso, a un relato, a una narrativa específica. Pero esa conexión con la grabación, con el tiempo real, con el público digital es fundamental, sobre todo porque mucho de este público no cree en mítines, no cree en concentraciones, no cree en eventos públicos abiertos y cada vez hay que adaptarse mucho más a esa necesaria alternancia de lo virtual con lo físico, si hablamos fundamentalmente de construir un discurso que sea mucho más incluyente, mucho más masivo, que tenga mucho más en cuenta a ciertos tipos de audiencia que no se construyen necesariamente desde la conexión física, sino que muchas veces se construyen desde otro tipo de conexiones. No sé si hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? Yo estoy totalmente abierto a escuchar sus experiencias, sus comentarios. Me gustaría mucho también poderlos escuchar. Si alguien tiene una anotación, una pregunta, solo levanta la mano y de una vez le doy la palabra a Mario Corona. Mario, adelante. Sí, gracias, Miguel. Em, a ver si no está fuera de contexto de la interesante plática que estás dando, pero tu opinión de un influencer tipo MrBeast resulta interesante, eh, pues que es el ser humano, el primer ser humano que ha logrado 400 millones de seguidores en YouTube, y creo que lo que vende es morbo. El morbo ha sido su narrativa para tener esa posición que al final le da poder, pues para hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, tu opinión de este tipo de discurso, porque al final también es un discurso, tiene una narrativa, pero bueno, quisiera saber tu opinión al respecto. Mario, qué interesante pregunta, sobre todo porque hoy tenemos una serie de influencers que se convirtieron realmente en agentes de transformación pública, ¿cierto? Y Así muchos de es. esos influencers están reemplazando la acción de los líderes políticos y están generando incluso acciones sociales de alto impacto. Así es como vemos a MrBeast recorriendo varios rincones del mundo, llevando agua potable, llevando vivienda, llevando alimentación e incluso reemplazando a los gobiernos. Y yo replicaría en MrBeast, quizá uno de los más potentes y poderosos, digamos, influencers del mundo digital hoy en Occidente, con pequeños microinfluencers en todos nuestros países que recorren o que hacen acciones similares. En Colombia, particularmente hoy, hay varios de ellos que son personas además que ganan demasiado dinero y que revierten mucho de ese dinero en obras sociales cuya transmisión, colaboración, construcción, el fit que hacen para poder lograr esa intervención, les da todavía más audiencia, más dinero, más reconocimiento para esa labor social. Yo pienso que estamos indudablemente frente a un fenómeno que hoy no se puede tapar como el sol con las manos, sino que hay que estar conectado con esa realidad. Esa realidad está llenando, Mario y compañeros, nuestros congresos. No sé si pues pasa en toda América Latina, que en toda América Latina estamos teniendo cada vez más influencers que están en la labor legislativa, más influencers que son líderes políticos, incluso se vuelven alcaldes. El alcalde de Panamá era un youtuber, ¿sí? Hoy gobierna Panamá y pues obviamente del dicho al hecho hay mucho trecho. Uno no puede pretender que lo que uno
vociferó en redes sociales o quiso resolver desde las redes sociales se convierta igual desde una estructura gubernamental, ¿sí? Estaremos invitados hoy a transformar el ejercicio de la política desde la forma en la que se comunica digitalmente. Yo creería que no, yo creo que el papel es distinto. El papel del influencer es el papel de movilizar audiencias, incluso a veces con cierto hastío frente a la estructura política, pero queriendo ver soluciones de inmediato. En América Latina hay varios que se han generado incluso gran reputación entregando dinero a personas de escasos recursos, pero entonces uno podría decir que hay una narrativa populista ahí también. ¿Sí? Sino hay un trasfondo. ¿Cuáles son los estudios que a mí me avalan que la vivienda, el agua potable o las soluciones que entrega Mr. Beast pueden ser las prioritarias para ciertas comunidades o que no está generando con ello paternalismo o otro tipo de situaciones adversas que sí se estudian desde la política pública? Entonces, yo sí diferencio mucho la función que tiene el Estado en tanto y en cuanto resolución desde las políticas públicas de una arena de detención, de un diagnóstico de una problemática, a una realidad simplemente populista y masiva de alguien que quiere entregar dinero, comida, vivienda y que obviamente pues genera un efecto lacrimógeno en las audiencias y muchas veces las audiencias son críticas frente al Estado. Pero ¿qué habría de nosotros si no tuviéramos las reglas del Estado y si el Estado no pudiera intervenir? Entonces, no hay que dejarse llevar solamente por la narrativa, sino también por la función que cumple hoy las ramas del poder público, perdón, la herramienta política en clave de soluciones de largo plazo, diagnósticos verdaderos. Y también a mí me sorprende mucho la fugacidad de estos personajes. Hay algunos que permanecen en el tiempo, pero digamos que pasan 2, 3 años y ya estamos frente a nuevos influencers y realmente la sostenibilidad de muchos de los proyectos que ellos lideran no siempre es la idónea, ¿cierto? A veces se va de la mano con artistas, con otro tipo de personas que sí tienen un talento distinto, pues al llamar la atención por redes, pero es un fenómeno muy interesante, Mario. Yo creo que no, me quedo corto en el análisis que hago, me quedo muy corto, me disculpas. Bueno, si alguien más quiere comentar sobre el tema, bienvenido, bienvenido porque estamos en una realidad en la que pues de la antigua Roma, Grecia a los tiempos actuales, definitivamente los ecosistemas digitales hoy están planteando paradigmas muy distintos de comunicación pública y los partidos, los políticos se tienen que insertar o si no se pierden de audiencias que hoy se están convirtiendo ya en adultos, ¿cierto? Y hoy hay una transformación de esas audiencias en prosumidores que son productores y consumidores de contenido, no solamente como nosotros, que éramos, pues, o nuestros abuelos, que eran receptores pasivos, Mario. Ok, pero a ver, tratando de redondear esto, este tipo de influencers al final pudieran estar marcando tendencia, pudieran estar educando a una audiencia a, digamos, a consumir y, no sé explicar, pues sí, a crear una expectativa de tal forma que alguien con fines políticos que hace uso de las plataformas, de las redes sociales, tenga una expectativa producto de lo que producen estos influencers. No sé si me da a entender. Este, Al final marcan la pauta, ¿no? Pueden ser que estos influencers marquen la pauta, creen una expectativa de yo como consumidor a tener, eh, no sé, una forma de expresarlo, una credibilidad que no voy a encontrar en el político. No sé Es si eso. posible, Ajá. total, ¿no? Total, claro que sí. La semana pasada yo estaba en un espacio que tengo desde mi empresa, dialogando con un colega argentino y le hablaba acerca de la popularidad de los políticos. Y le decía Mario y compañeros que efectivamente quien quiera convertirse en político tiene que partir de que su credibilidad parte de -10 puntos, ¿sí? Por la reputación que están teniendo hoy las personas que se dedican a la política. Y yo tengo casos, conozco personas del sector privado que asumen un cargo público y pierden de una reputación solamente por el cargo público. Entonces, si tú me preguntas a mí, claro, resulta mucho más atractivo una persona que no está en la política que alguien que sí. Y ahí entramos a la famosa teoría de los outsiders. Son entonces hoy los influenciadores ciertos outsiders de la política. Son hoy los influenciadores
validadores de una postura paralela a la de la clase política en tanto y en cuanto solucionar los grandes problemas públicos. Yo sí quiero ver a los influenciadores enfrentando los problemas de seguridad de las ciudades. O si quisiera ver a estos influenciadores en tanto actores de las externalidades económicas de un territorio. O resolviendo los problemas macro, no tapando huequitos ni poniendo pañitos de agua tibia, resolviendo problemas macro de pobreza y miseria. Entonces, te doy la razón, Mario, en tanto y en cuanto las prácticas de ellos deberían ser adoptadas, adaptando las marcas y los estilos y la ética por la política y los gobiernos, que a veces actúan, reaccionan lento, no son proactivos, no entienden muchas de estas dinámicas y ahí sí generan ellos una tendencia. Pero que esto pueda reemplazar de alguna manera, yo tengo mis dudas. Laura, adelante. Laura aquí nos escribió. Laura, adelante. Qué bueno poderte escuchar. Bueno, Laura escribió por aquí su opinión, pero levantó la mano. Dice, No, yo soy la otra Laura, yo no levanto la perdón, mano. perdón. Laura Yo Mercado, puse ¿eres que tú? sí doy la razón en esto Laura, que acabas de decir. Puede ser un sí. excelente comunicador, un influencer, mover masas, persuadir e incluso manipular con su discurso, pero de eso a verlos enfrentar problemáticas, dar soluciones y llevar todos los procesos a los hechos, por eso ahí puse del dicho al hecho, hay mucho trecho, como decimos por acá, ¿no? Ah, Tienes toda. yo solicité la palabra, Laura, Miguel. Laura Mascareño. Adelante, Laura Sí. Mascareño, por favor. Fíjate que, hablando precisamente del tema de los influencers, no me dejarán mentir mis compañeros, que en el caso de personas que han sido populares en cierto punto, tenemos ahí a un Cuauhtémoc Blanco que era futbolista, que podrían decir las personas, bueno, pues son populares a lo mejor, pero a final de cuentas terminan siendo todo un caos. No, no hablando particularmente de él, hablando en general, más bien. Todos los que originalmente son porque tengan seguidores o terminan siendo, la verdad, pésimos. O sea, a final de cuentas, es mejor estar preparado para un determinado cargo que ser una persona que ponen por popularidad. Tenemos muchos casos, no solamente Cuauhtémoc Blanco. Ahí está, no sé, ¿qué les digo? Una Carmelita Salinas, que era actriz, que no era político, e incursionó en la política y encontramos pues puro, la verdad, caos, vamos a dejarlo desde esa manera. Entonces, no están preparados, como lo que decía la compañera Laura, no están preparados para ejercer un cargo. O sea, no nos debemos de ir hacia lo popular. Pues persona es popular. Ahorita que estaban tocando el caso de Mr. Beast, pues sí, Mr. Beast sí hace varias cosas, pero no lo podríamos poner de político, porque realmente, ¿qué pasaría? En el curso pasado mencionaron a Donald Trump. ¿Por qué ganó Donald Trump? Pues Donald Trump ganó por, vaya, tal vez no le alcanzó a Kamala, pero Donald Trump fue, vamos a lo mismo, fue puro mediático. Las personas votaron por él porque fue mediático, fue como López Obrador aquí en México. López Obrador fue mediático, fue comunicación, fue todo lo que no se debe de hacer. No se fueron a si era inteligente, vi la otra vez un meme ahí que decía de Ricardo Naya. Ricardo Naya era súper inteligente, es súper inteligente, pero ¿por qué no ganó? Pues porque no utilizó la narrativa de, ay, es que yo he recorrido el país, yo esto, yo el otro. Entonces, siento que un influencer definitivamente, o una persona que sea popular por cosas que no tienen nada que ver con la política o con gobernanza, creo yo que no, definitivamente no podemos guiarnos en ese tipo de cosas para elegir a un gobernante, a un diputado, a un regidor. Esa es mi opinión, Miguel, no sé qué pienses. Laura, muchísimas gracias. No, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la formación en administración pública, el manejo de un erario público, el manejo de las políticas públicas de manera integral, no es un tema tan sencillo simplemente como comunicar bien. Es más, yo creo, si algo quiero demostrar esta noche con mi charla es que esto no se trata solamente de comunicar, sino que la narrativa es acción sobre todo, y la acción es la principal narrativa.
No se trata solamente de comunicar desde las palabras, desde la creación de personajes, sino que la acción en sí misma, el acto público en sí mismo, ya es comunicacional. Y que no se les olvide lo que les digo, todo aquel que comunica, todo aquel que gobierna desde un partido, desde una instancia de poder, es una externalidad económica de la realidad. Por ende, impacta el bolsillo de la dinámica económica de una sociedad. Un influencer también lo hace, sí, pero no lo hace desde las políticas públicas. Ese es el gran dilema. Pero claro, estamos en tiempos donde todo se está replateando, donde el prestigio de la política y los políticos está por el piso, pero a mí que me presenten una opción distinta, yo creo, desde la formación técnica, desde la estructuración adecuada, idónea, pero no necesariamente de una persona que sea muy popular en redes, porque si algo he visto durante estos últimos 20 años que tenemos Facebook, no lo sé, es la fugacidad de muchos de estos personajes y también la liviandad en clave de política pública. Juan, adelante, porfa. Juan Olvera. Eh, bueno, lo que estaba comentando con respecto a de que por qué Ricardo Anaya no ganó, bueno, aquí hay, aparte de que no tuvo buena narrativa, hubo varios factores. Políticamente le hicieron guerra sucia, inventándole delitos sin fundamento, ¿sí? Que el mismo régimen que está gobernando el país usó la fiscalía, usó todos los medios para desacreditarlo con delitos, fabricándole delitos que no eran ciertos. Y eso también, fue la narrativa que usó también el partido oficialista para que Ricardo Anaya no ganara. O sea, la narrativa que utilizó López Obrador, es decir, es que Ricardo Anaya Canallín Raterín, y la gente le creyó. O sea, la gente cayó en el juego de López Obrador, inventándole de que él era Ricardín Canallín, o sea, todos esos apodos que le ponían a Ricardo Anaya, y la gente le creyó, porque en realidad Anaya iba bien en las encuestas, pero o sea, nada más por inventar ese contraste político hacia Anaya, la misma gente le creyó. Y por eso Anaya no ganó la elección en el 2018, ¿sí? ¿Por qué? Porque López Obrador había hecho un pacto con el PRI, un pacto de caballeros, para no tocar a Enrique Peña Nieto. Y ahí es cuando el PRI dio su brazo a torcer y le dio el gane a Morena. Los mismos priistas que estaban supuestamente ya debilitados, la mayoría de los priistas se fueron con López Obrador y le dieron el voto de castigo al PRI, dándoselo a Morena en lugar de dárselo a Ricardo Anaya. Ahí también fue uno de esos factores para que él perdiera la elección en el 2012. Digo, en el 2018, perdón. Esa fue también la razón por la que Anaya no pudo ganar la elección en el 2018. ¿Para qué? Para que entrara Morena. ¿Sí? Esa es mi opinión. Muchas gracias. Pero, Muchas gracias, Juan. Miguel, Sí, solamente Laura. soy yo, Laura, solamente el compañero Juan Olvera, fíjate, compañero, y también lo comparto con todos los demás, Miguel, eso también fue un acto de comunicación, Juan, porque a mí me tocó estar en el debate donde sacó esa frase, me tocó estar en UABC de Baja California. Y cuando López Obrador saca la frase de Riquín Canallín, cuando sale esa frase, todo mundo empezó a reírse y a tratar de manejar como si López Obrador hubiera ganado el debate. Y las personas que estuvimos ahí en campaña con Ricardo, sabemos que el que ganó el debate fue Ricardo Anaya, pero él se llevó eso como comunicación, comunicó un mensaje erróneo de Ricardo, haciendo sus bromas y sus chistes chuscos, porque a final de cuentas era un chiste chusco, que no tenía nada que ver con la realidad. Y en efecto, utilizó la comunicación, utilizó redes sociales, utilizó todo lo que tuvo en sus manos. ¿Para qué? Para, para denostar el trabajo de Ricardo, para poder decir, no, mira, es que incluso no sé si se acuerdan, Juan, no sé si te acuerdas
que sacó su cartera, ¿te acuerdas? Que decía, voy a quitar mi cartera porque Sí, me la así va es. a robar. Y la gente se rió, y le seguía sus frases y se volvió viral. Y realmente nosotros, o sea, el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, fuimos los que ganamos el debate. De hecho, Exactamente, la, exactamente, pero él usó como contraste político y todos sus seguidores le creyeron a él. O sea, se exactamente, ganó el debate, pero con esas frases que él hizo, todos le creyeron, o sea, toda la gente que estaba riéndose le creyó a López Obrador al final. ¿Sí me exactamente. explicó? Sí, 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 totalmente. O sea, y fue vaya, por comunicar de lo que estamos hablando. La gente, desgraciadamente, los seguidores, como se le llamen, ya ves que a ellos utilizan un nombre específico para llamarlos. A final de cuentas son seguidores de López Obrador y de Morena. Pero todas esas personas le creyeron todo y utilizó eso y lo, fue, lo adherió, lo añadió a su narrativa y toda la gente se reía, toda la gente se burlaba y desgraciadamente tocó la de malas. Ahorita qué bueno que tocaste el punto de el voto de castigo, en efecto, pero desgraciadamente el voto de castigo no fue solamente para el PAN, no fue de que nos castigaran a nosotros PAN, se castigó todo el país, porque si López Obrador no hubiera llegado, las cosas no estarían como están ahorita. Sí, Entonces, ok, compañita. Digo, ya para que sea más, voy a ser breve. Por eso el PRI, como José Antonio Mid estaba muy débil, ¿qué dijeron los priistas de Mid? Vamos, en lugar de votar por Anaya, votaron por López Obrador, porque ellos ya sabían que Mid no iba a ganar, así ¿sí? es. Y todos esos priistas que estaban con Mid le dieron el voto a López Obrador. Por eso hicieron el pacto de caballeros para no tocar a Enrique Peña Nieto. Exacto. Eso es lo que López Obrador dijo, bueno, deme a mí sus votos de Mid a mí, y yo a Peña Nieto no lo voy ni a tocar en las mañaneras, ni lo voy a mencionar para nada. Ese es el pacto de caballeros que entre Peña y López Obrador hicieron para callarle la boca a Peña Nieto. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro, Y así es, no compañero. tocarlo. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, compañero Juan. Hasta luego. Pero interesante, interesante el debate, interesante el debate. Es un caso de la vida real. Bueno, vamos adelante, porfa. Hay varios comentarios ahí en el chat que pueden ya ustedes leer, que tienen que ver mucho como con este episodio, pero vamos a seguir adelante con este tema que está apasionante. La persuasión emocional, digamos que una de las características fundamentales, y no me canso de repetirlo, es que cualquier escenario discursivo en política o en cualquier tema pueda llegar al corazón decisión del prosumidor. Si nosotros no logramos llegar al corazón decisión del prosumidor, pues estamos perdiendo el tiempo. Las palabras van a ser inútiles. Lo que construyamos en la narrativa audiovisual, sonora, olfativa, sensitiva, la que quieran, pues va a ser absurdo. Las emociones desempeñan un papel clave en el poder de los discursos. Generalmente contar bonitas historias o buenas historias que evoquen sentimientos generan mayor compromiso y acción por parte de los ciudadanos. Digamos que aquí no se trata de que pueda ser una apreciación teórica, sino que es real, que poder apelar a la piel, a las historias, a los sentimientos, a las emociones de los ciudadanos, me da mucha más capacidad de poder generar compromiso y movilización o acción. Sí, es un tema fundamental. No se trata solo del populismo, porque el populismo sería una persuasión emocional en el vacío, solamente desde los sentimientos o solamente desde lo propagandístico. Aquí estoy hablando de una persuasión que se basa también desde, digamos, el fondo, desde el contenido, desde los datos, desde una comprensión de las arenas públicas mucho más sensata. Vamos adelante, por favor. Aquí dice Laura, el populismo desde mi punto de vista no es persuasivo, es manipulador, por supuesto, claro que sí. En todos los matices, izquierda, derecha, centro, hay ese interés por querer manipular, simplificar, generar hordas de odiadores, más que una comprensión de fondo. Y cuando yo aludo mucho a la herramienta emocional, aludo también a que hay discursos que son perfectos, pero que emocionalmente son un desastre y nunca pasa nada con ellos. Pues son discursos perfectos, videos perfectos, construcción de narrativas perfectas,
pero que emocionalmente no les llegan a nadie, porque les falta piel, les falta storytelling, les faltan herramientas que toquen realmente las emociones de los ciudadanos, les falta framing, les falta entender muy bien el punch que en ese momento el ciudadano está comportando, y eso es fundamental. Quería recomendarles este canal de YouTube, es un canal mío, me pueden seguir allí como Marketing Político y Gobierno. Los invito para que me sigan, allí tengo poco más de 400 videos, cada uno de 3, 4 minutos, completamente gratis. Me pueden seguir allí en YouTube como Marketing Político y Gobierno, también en mis redes sociales, donde explico muchos de estos conceptos, que hay unos conceptos que acá se nos van a quedar en ciernes. También me pueden seguir en X o Twitter como Jaramillo Luján, @Jaramillo Luján. Igual en Facebook, en Instagram, en TikTok, estoy como Miguel Jaramillo Luján. Los invito para que allí me sigan también, porque continuamente estoy compartiendo contenidos que tienen que ver con estas dinámicas o en sitios donde estoy haciendo campaña o de experiencias que tocan los partidos, las dinámicas y todos estos temas que tienen que ver con los temas de marca política. Vamos adelante, por favor, Alejandra. Permítanme un momento. Claro que sí, Aleja. Dale que ahí hay un lapsus. Por aquí dicen más opiniones que algunas no las alcancé a leer. Ah, bueno, es sobre la asistencia. Un influencer puede ser un excelente comunicador, pero del dicho al hecho, dice Laura Mercado, como nos dijo ahorita. Excelente, Camilo Cifuentes en Colombia, dice Roberto Jesús. Muchas gracias, dice Nicolás León. AMLO, solo un populista que no usó, pues solo buscaba plasmar su nombre en la historia de nuestro país. Bueno, válido todas las opiniones, todas siempre con todo el respeto. Buenas Eh, noches. Buenas noches, adelante. Mira, a mí, bueno, el principio empezaste con Martin Luther King, pero aquí también tenemos un personaje que dio un gran discurso en el Monumento a la Revolución, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Entonces, para mí, eh, la política se trata de enfocar las causas, de ser tú el que tiene todas esas causas y abrazar esas causas. Que tú conoces las causas de las personas y hacia ti van encausadas para darle solución, ¿no? Eso para mí fue lo que hizo Colosio, ¿no? Yo veo un México con hambre y sed de justicia, yo veo un México oprimido. Utilizas la realidad del país y le das un enfoque de esperanza o de miedo, depende. Las dos principales emociones, o para mí, las dos principales emociones que mueven a un votante en un discurso es el miedo o la esperanza. Entonces, este discurso de Colosio se me hace de muy esperanzador, ¿no? Entonces, considero yo que ha sido uno de los grandes discursos en este país. Ángel, muchísimas gracias por compartir esa experiencia tan valiosa de Luis Donaldo Colosio. De hecho, el discurso está también en plataformas digitales, está en una serie documental que tiene Netflix. He podido escuchar algunos de los apartes y es un muy buen ejemplo también de esa, eh, digámoslo, retórica positiva en relación con los más excluidos, ¿cierto? Este personaje que está en pantalla es un personaje también colombiano, liberal, se llama Jorge Eliezer Gaitán. En su época fue llamado Tribuno del Pueblo. También tuvo unos discursos, tenía una gran capacidad oratoria, incluso un verbatio fuerte y una capacidad, digamos, de movimiento corporal que acompañaba esto, podía ser, digamos, semejante. También murió asesinado en el famoso Bogotazo del 9 de abril de 1948 en Colombia, uno de los hechos que desató uno de los momentos de violencia política más fuertes del país, igual que pasó con Colosio en su momento, cuando fuera asesinado, digamos, en aquella época de la década de los 90. Vamos a hablar acá o a hacer un pequeño giro para hablar sobre storytelling dentro de lo que son las narrativas y de lo que son el hablar acerca de discurso político. El saber contar historias es fundamental. Los temas más importantes de nuestra vida los recordamos de manera de historias. Lo que compartimos con los demás a través del medio de comunicación más potente que hay en la historia de la humanidad, que es el chisme, el rumor,
lo contamos es como historias, ¿sí? Para hacerlo entretenido, interesante. El storytelling es precisamente saber contar historias. La primera, la historia de la propia marca, la historia del propio partido, del origen, de muchas de las decisiones que tomamos en la vida parten de esto. Las historias cautivan porque somos seres narrativos por naturaleza, ¿cierto? Entendemos o explicamos el mundo a partir de las historias que contamos y que nos contamos. Transformamos nuestro duelo en alegría a partir de contarnos otra historia. Transformamos la alegría en duelo a partir de historias que nos ocurren, ¿sí? Entonces somos seres como tal que nos cautivan las historias. Vamos adelante, porfa. Por eso, de una u otra manera, el relato de las buenas historias siempre tiene un espacio muy importante en lo discursivo. Vamos a escuchar este discurso que fue la posesión de el segundo periodo gubernamental de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Vamos adelante. De trabalhadores desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. Bueno, comentarios, opiniones al respecto. La narrativa no solamente la construye el discurso como tal, sino las historias que insertamos dentro de la narrativa, ¿sí? No solamente se trata, y ahí vemos no solamente el simbolismo del agua, de las lágrimas, de la descomposición, la sonrisa de la persona que está cerca por la forma como la claman las barras, un discurso pues que obviamente está matizado por el Partido de los Trabajadores brasilero, que hace parte de la narrativa que ha tenido Luis Ignacio Lula da Silva, lo tuvo Dilma Rousseff y lo ha tenido, digamos, muchos de los laboristas mexicanos, por así, perdón, de los laboristas brasileros, por así decirlo, y que hace parte mucho de un discurso o de una forma que uno no se imagina pues a Jair Bolsonaro haciendo algo parecido, lo haría de manera distinta. Sin embargo, digamos que yo quiero rescatar más allá de las diferencias ideológicas en las que no me quiero meter para que no empiecen a ver que yo estoy elogiando una postura o la otra, ni más faltaba, es los pasos para construir un buen storytelling. Técnicamente, si yo estoy construyendo un discurso y quiero insertar storytelling en dicho discurso, ¿cuáles deben ser los pasos que debo seguir para poder lograrlo? ¿Cierto? Pues fundamentalmente yo tengo que identificar cuál es mi mensaje central y clarificar muy bien qué es lo que yo quiero transmitir. Dentro de una historia personal hay demasiados elementos, pero hay elementos que son centrales y conectan con el corazón decisión de las audiencias. Tengo que identificar ese mensaje central de mi historia. ¿Qué es lo que quiero decir con mi historia? Segundo, conocer la audiencia obviamente para adaptar la historia al público objetivo. Sé muy bien cuál es mi historia, sé cuál es el mensaje central, cómo lo adapto a ese público que me quiero dirigir, que es mi audiencia de marca, que es mi público votante, que son mis seguidores, que es mi comunidad de marca. Tercero, hay que desarrollar personajes, crear figuras con las que la audiencia pueda empatizar. ¿Quiénes son los héroes? ¿Quiénes son los villanos? ¿Quiénes le colaboran al héroe? ¿Quiénes le colaboran al villano? ¿Cuáles son los puntos de giro y quiénes participan de ese relato? Cuarto, es fundamental, como se puede hacer en cualquier guión cinematográfico, de una serie, de una novela, ¿cierto? Y está plasmado en diferentes tipos de narrativas teóricas y construcciones teóricas de narrativa, es bueno construir un clímax, introducir problemas o desafíos que supera el héroe. Recuerden el camino Pixar del camino del héroe planteado por un autor que lo sigue mucho Pixar, que lo sigue en algunas de las historietas de Walt Disney. Y también en la política es fundamental y en la narrativa política, en la construcción de un storytelling, plantear desafíos, problemas, temas que pudo superar el héroe o el villano para poder llegar a la meta. Eso se hace también en la escena política, en el escenario político. Recuerden que narrativa no es solamente lo que escribo o digo, sino cómo actúo, cómo me comporto y cómo capitalizo lo que pasa alrededor mío. Y lo quinto es obviamente el desenlace, el resolver el conflicto, el concluir la historia y el destacar o degradar
¿sí? Destaco al héroe de grado al villano. Pierde el villano, gana el héroe. O gana el villano y luego gana el héroe. Todo depende de cómo quiera construir allí mi storytelling y cuál es el relato que quiero llevar. Los orígenes socioeconómicos, las historias de amor, las historias de tragedia, dolor, de contrastes, de fuertes contrastes, siempre son muy utilizadas técnicamente para los mejores storytelling que uno puede conocer. Detrás de cada líder político hay un storytelling, hay un relato, hay alguien que cuenta o simplifica esa persona quién es. Piensen en un líder político y si ese relato no está simplificado, pues definitivamente no debe haber un buen posicionamiento. Los mejores posicionamientos de marca se dan a partir de la construcción de storytelling cortos que plantean la dimensión de quién se trata, de cuál es su origen, de dónde viene, cuáles fueron sus luchas, dónde está su clismas, quién es su villano. Por ahí se dice que un líder político exitoso, si no tiene un rival, no existe, y es real. Se necesita un rival. Puede ser una causa, no necesariamente una persona, sino que puede ser alguien que luche contra una situación, la inseguridad, el miedo, etcétera. Ahorita nos lo decía también la persona que hablaba anteriormente. Los sentimientos que más se exacerban pueden ser la esperanza o el miedo, sí, lo positivo o lo negativo, pero también nos movemos entre cambio y continuidad, también nos movemos entre certeza e incertidumbre. O sea, hay una serie de dinámicas que pueden ser análogas, pero que son distintas en el cerebro humano, ¿sí? Y en la psicología humana y que hay que estudiarlas dependiendo del terreno en el que nos estemos comunicando. Vamos adelante, porfa. Vamos adelante. Digamos que este es el viaje del héroe que yo citaba ahorita. El viaje del héroe es una técnica, digamos, que fue patentada en su momento y que es muy utilizada hoy en telenovelas. Delia Fiallo, una mexicana que nos hizo crecer a muchos niños y jóvenes colombianos con sus telenovelas, utilizaba mucho el viaje del héroe. Pixar utiliza mucho el viaje del héroe. Walt Disney, lo decía ahorita, también utiliza mucho esto. Y es una dinámica donde un héroe que está en sus cuarteles de invierno, pues llega y se recupera para poder resucitar, regresa a esa fuerza, es llamado por la aventura, rechaza el llamado, se encuentra con un mentor que lo convence, pasa pruebas, se va hasta lo más profundo, tiene una prueba, recibe la recompensa y vuelve otra vez a sus cuarteles de invierno, vuelve a resguardarse. El camino del héroe es un modelo entre muchos de storytelling funcional a nivel político. Hay muchos líderes políticos que utilizan técnicas de storytelling, hay muchos mm, líderes de la Casa Blanca que han llegado a la Casa Blanca o al mundo político norteamericano que tienen dentro de sus staff equipos de guionistas de Hollywood o de grandes series que son capaces de ayudarles a construir eso que hace que se conecten a nivel de popcorn y a nivel de una cinta cinematográfica con las audiencias. El storytelling es una técnica tan antigua como la humanidad misma y bien vale la pena tenerla muy presente cuando hablamos de narrativas políticas y de narrativas de poder. Vamos adelante, por favor. Quiero recomendarles mucho en este código QR, pueden tomarle fotografía y pueden descargar un libro que, digamos, desarrolla un poco las teorías de las cuales les he venido hablando. El libro se llama Marca Poder, el poder como marca. Es un manual muy sencillo. Es un recorrido por 20 años de trabajo, de estudio, de investigación sobre marcas políticas. Buena parte de lo que estamos desarrollando hoy es el tema de la marca. Allí pueden descargar el libro en digital. Van allí, pues obviamente son unos portales que les pueden permitir acceder a él de manera digital, donde ustedes se encuentren. Vamos adelante, porfa. La narrativa fundamentalmente se da en tres escenarios. Hemos hablado mucho de la narrativa en tanto la constancia, una buena marca política, una buena narrativa de un personaje, de un partido, de cualquier tipo de, digamos, de persona, lugar o cosa que quiera construir una narrativa, pues de una u otra manera se puede apalancar en que siempre debe haber una siembra, debe haber un crecimiento, debe haber una reproducción y también hay una decaída de dicha narrativa. Las narrativas deben plantearse. Frente a una carrera política de 20, 25 años de un líder político, se tiene que tener claro que pueden existir diferentes generaciones de líderes políticos con diferentes estilos y narrativas, ¿cierto? Y que incluso durante un ciclo político puede haber diferentes narrativas. Vamos adelante, porfa, Alejandra. Esto es bien importante tenerlo presente. Miren los conceptos allí.
Soy partidario de que haya cuotas de mujeres en puestos de responsabilidad para favorecer la igualdad en el acceso a esos puestos. Miren la forma en la que está construida la frase para que ustedes vean la construcción sintáctica de una narrativa cuando estamos hablando de instrumentos de recolección de información. En muchas de las experiencias que yo tengo en campañas o en gobiernos, a mí me gusta mucho revisar los instrumentos, porque muchos de estos instrumentos, cuando se trata de referendos y demás, pues existe una neurolingüística que aplicada a la sintaxis de la construcción discursiva plantea o lleva unas emociones o no. Miren las dos formas de redactar esta pregunta son la misma pregunta, pero miren la forma en la que de arriba se lleva el apoyo masivo y la de abajo en la misma encuesta se lleva un apoyo dividido o divide opiniones. Soy partidario de que haya cuotas de mujeres en puestos de responsabilidad para favorecer la igualdad en el acceso a esos puestos. Ahí pues obviamente de acuerdo un 81%. La segunda dice, no soy partidario de que haya cuotas de mujeres, partiendo además de lo negativo, que siempre genera resistencia en el cerebro humano y lleva a todo lo contrario. De que haya cuotas de mujeres en puestos de responsabilidad porque no se prima el mérito personal. Entonces miren la división en las opiniones. Esta es una herramienta aplicada en la realidad como laboratorio que plantea, pues obviamente, cómo los discursos planteados en positivo, no en negativo, y que pueden llevar a una causa-efecto, pueden ser mucho más exitosos que aquellos que edulcoran o parten en negativo. Listo, vamos adelante, porfa. El ciclo de la vida de una narrativa, lo decía ahorita, hay una introducción, se plantea el crecimiento de la misma, se aumenta la popularidad, hay un alcance máximo de las audiencias, existe un declive natural en esa narrativa, muchas veces, que hace que se reduzca el interés y obviamente se requiere una capacidad de reinventar, de adaptar, de renovar para mantener relevancia en el ciclo político. Muchas veces esta línea recta puede estar planteada por un periodo de no más de 2 años, ¿cierto? Las narrativas muchas veces no duran más de 2 años en campaña. Estamos hablando de 3, 4 meses, se puede prolongar a un gobierno máximo a 2 años y de ahí pues obviamente hay que reinventar, renovar la narrativa de una u otra manera, aunque se requiere la constancia, también hay que ser críticos de entender hasta qué punto esa narrativa ya llegó a un punto en el que necesito, por el declive natural, por la desconexión de los prosumidores, por la desconexión de las audiencias, de un replanteamiento. Vamos adelante, por favor. El framing es fundamental, lo hemos hablado mucho acá. Todas las narrativas plantean estructuras mentales que hacen que veamos el mundo de una determinada manera y responden a lenguajes que utilizamos. Lo veíamos ahorita en la redacción de la frase. La frase misma plantea un framing desde lo sintáctico, ¿sí? Entonces, cuando yo miro la realidad, yo miro desde qué óptica la estoy observando. Y desde esa óptica que yo observo, transmito. Entonces, el framing es fundamental. ¿Cuál es el framing del partido político? ¿Cuál es el framing suyo de su liderazgo público? ¿Cuál es el framing que tiene un gobierno? Un gobierno tiene un framing particular. Todos los medios de comunicación tienen framing, tienen marco para analizar. Vamos adelante, porfa. El mito, la construcción de los mitos es fundamental. Cuando hablamos de narrativa, el mito es una historia ejemplar y significativa que le da sentido y solidez a las creencias sin dar explicaciones. ¿Cierto? Yo creo que el Make American Great Again de Donald Trump plantea un mito per se, ¿cierto? Parto de algo que empequeñece a Estados Unidos, voy a regresar al pasado que fue grande y quiero proponértelo como un mito. Que se haga realidad o no, no es lo más relevante. Moralmente debería ser lo más importante, sí, pero no es tan relevante. Entonces la construcción de los mitos es precisamente esa historia ejemplar, significativa, desde los valores, generalmente con un héroe, con unos villanos, con unos problemas que yo quiero superar y que de una u otra manera mitifican la narrativa y mitifican la acción de gobierno o la acción política como tal. Listo, es el puño arriba de la narrativa que me permite sintetizar en una mitología donde yo me sumo o no me sumo a la mitología. Puede ser simplista, pero es fundamental poder tener siempre en gobierno, como partido, en posturas políticas, un mito y hay que saberlo construir. Vamos adelante, porfa. La metáfora, las metáforas son fundamentales, ¿cierto? Es la que me permite de una u otra manera contar algo nuevo en términos de algo conocido.
comparar una meta de vivienda con el número de casas que se pueden elevar en un edificio, comparar o detrás de un relato plantear un pensamiento metafórico que me lleva a que la gente de manera muy simple entienda la trascendencia de algo, lo histórico de algo, el récord de algo. Si un político no llega a transformar algo, a solucionar algo, pues definitivamente apague y vámonos. Existen políticos o líderes políticos o políticas públicas en la medida en que hay problemas, limitaciones, pero a veces explicárselas a la gente en número de dinero, pesos, dólares, la gente no entiende. La gente entiende más fácil por la asociación, ¿cierto? En conceptos metafóricos. Una de las grandes técnicas en narrativa política es la utilización de grandes metáforas, ¿sí? Comparar Producto Interno Bruto entre países, comparar niveles de pobreza en personas que salieron de la pobreza, comparar tasas de seguridad en vidas salvadas. Puede ser más claro que los indicadores del coeficiente de Gini o de la tasa de 100.000 personas por cada o un número de homicidios o muertes violentas. Entonces, hay veces hay indicadores en política pública que son inteligibles, no los entiende el ciudadano, y ahí tenemos que entrar a traducir, y la metáfora es un muy buen amigo para esto. Vamos adelante. No hay storytelling sin story doing, no hay tierra sin aire, yo insisto. Perdón, no hay aire sin tierra. Si yo no hago que las cosas pasen, pues yo puedo contar las 28.300 historias. El ciudadano no es tonto y cada vez el ciudadano está mejor informado y cada vez el ciudadano come menos de relatos. Obviamente la polarización lleva a una especie de fanatización de ciertas personas que defienden líderes políticos, pero el tiempo siempre es muy sabio en este tipo de cosas y premia no solamente a quien cuenta buenas historias, sino a quien hace realmente las cosas. Lo que le da a uno mucha tristeza es que haya líderes políticos, partidos, organizaciones que hacen cosas muy buenas y al no saberlas contar, pues se pierden la mayor oportunidad y es que sus enemigos convierten en metarrelatos su inacción, sin que eso sea realmente real. Vamos adelante, porfa. Bueno, de esta forma llegamos al final de esta sesión. Voy a abrir aquí un espacio para las preguntas que ustedes consideren. Quiero invitarlos para que nos sigan en las diferentes redes sociales, como Marketing Político y Gobierno, como Miguel Jaramillo, como Jaramillo Luján. Está el portal de mi empresa. Nosotros somos una empresa especializada. Agradecemos mucho la atención a todos ustedes esta noche. Y bueno, si existen preguntas o inquietudes, aquí estaré atento para resolverlas. Mario, adelante. Gracias, Miguel, por esta muy interesante plática, capacitación. Nada más una pregunta para ver si entendí bien el tema de framing. Framing sería como tratar de acotar el contexto sobre de una narrativa, es decir, en tiempo, espacio, digamos, para hacer un mensaje más contundente, menos disperso. El framing, Mario, es la selección que yo hago del objeto de la realidad. Yo no sé si has visto algunas fotografías donde al editar la fotografía doy una impresión que no es. En cambio, si tomo toda la fotografía, voy a entender bien de qué se trata. Entonces, a nivel discursivo, un gobierno, un partido, un líder político decide desde qué óptica ver las cosas. Si una persona es progresista o socialista, verá una escena de unas personas pidiendo limón en la calle como que aumenta la pobreza o la miseria. Tomará un ángulo donde podrá tener esa mirada. Sin embargo, alguien más capitalista podría ver allí otro tipo de circunstancias. Es el filtro de la mirada que tú le quieres dar a lo discursivo. Todo discurso es intencional, todo discurso es intencional y parte de una forma de ver la realidad. Entonces el framing es esa forma inevitable de la intencionalidad política. Quien esté en política y no entienda eso está perdido. O prepárese para que otro le ponga el framing. Pero el framing es fundamental en tanto y en cuanto delimitación de la narrativa política. ¿Estamos claros, Correcto. Mario? Listo. Entendido, Juan, gracias. Juan, adelante. Juan Olvera, adelante. Bueno, ¿qué ventaja tiene lo que estuvo hablando, lo que estuvo comentando entre un capitalista y un tercermundista? Lo que estaba comentando el compañero
Mario. ¿Qué ventaja tiene lo que comentó? No sé qué fue la narrativa o la metáfora dentro de entre un capitalista y un tercermundista. Esa es mi pregunta. Juan, pero ¿te refieres al ejemplo que yo utilicé o a lo que dijo Ajá, Mario? Ah, al ya, ejemplo que correcto, usted utilizó, sí, correcto, sí, sí. el ejemplo que usted utilizó entre un tercermundista y un capitalista. Pero utilicé fue progresista y Ah, perdón. capitalista. Sí, Entre- el progresista podría haber inequidad, pobreza, miseria, necesidad de que haya más, de quitarle a los ricos para darle a los pobres, qué sé yo. El capitalista podría decir que allí hay una necesidad de mejorar el empleo, invertir más en las empresas para que haya más, digamos, derrama económica. Entonces, hay dos formas de ver la realidad, pero hay una misma realidad. Es una realidad inobjetable. Son dos ópticas. Es el mejor ejemplo del framing. Pero si vamos a términos un poco más técnicos en lo político, yo creo que todos hemos visto imágenes, por ejemplo, de ciertas imágenes de la política mundial, de la Segunda Guerra, Primera Guerra, donde me muestran solamente un pedacito y yo me confundo. Cuando me muestran todo el muñeco digo, ah, con razón. ¿Sí? Entonces es el mejor ejemplo de framing si hablamos en términos de fotografía, video e imagen. Listo, Juan, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de los presentes? Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, agradecerles a todos este espacio, agradecerles mucho a la organización por este espacio. Espero que esta charla haya sido de todo su agrado. Recuerden seguirme en redes si tienen más preguntas. Maravilloso. Me gusta mucho aprender de esto. Gracias a los que participaron porque aprendí un montón, recibí un montón de información que no tenía. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel, por los conocimientos que nos diste el día de hoy. Es que creo que también aquí aprendimos mucho. Estuvo muy interesante. Muchas gracias. Y en el grupo de WhatsApp les voy a enviar el link para que podamos evaluar la sesión del día de hoy. Y como siempre, pues nos vemos la siguiente semana a la misma hora, a las 7 de la noche. Entonces, estamos al pendiente y que Perdón, tengan... Ricardo, que ¿Qué te pasó? interrumpa, discúlpame. ¿Sí podrán mandar la presentación de la sesión de hoy? ¿Sí se podrá mandar al grupo? No sé si se pueda. A ver, le Gracias. preguntamos al ponente de una vez aquí si podemos utilizar esa presentación. Por favor. Claro que sí, yo se las hago llegar. Cuente con eso. Perfecto. Muy bien. Entonces les comparto también la presentación al grupo de WhatsApp. ¿Va? Y nos vemos la siguiente semana. Que tengan una muy buena noche todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches, Hasta felicidades. luego. Buenas Gracias. noches. Hasta el próximo lunes, primero Dios, descansen. Así es, hasta el próximo Muchas lunes. gracias, hasta luego. Bye Hasta bye, hasta luego. luego, buenas noches.